Hago Yontef porque hoy es doble Yontef. Primero porque nos encontramos con queridos amigos por primera vez en este Masterclass del 2022. Y segundo porque es Lag Boimer. Pasaron ya 33 días del primer Seider y salimos al campo a jugar con arcos y flecha y a sentirnos combatientes contra la opresión romana y a celebrar a nuestro guía Bar Kokhba, aun cuando hizo frío en Buenos Aires. Así que vamos a comenzar este encuentro. Estamos muy contentos que hayan aceptado nuestra invitación y vamos a saludar a nuestro gran Gustavo Bulgach en Los Ángeles. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A Sholem Aleichem, es una alegría venir y volver a establecer este contacto de amigos y de música y de historia y de Yiddishkeit y de Mameloshen y de todo a través del internet y a través de las ondas que nos unen aunque estemos lejos. Espero que haya gente de varios países diferentes. Ahí veo que hay alguien de Montevideo, hay muchos de Buenos Aires, yo estoy en Los Ángeles. Hay varios de Montevideo, hay varios. Montevideo, muy bien, muy bien. Tenemos que ser una tribu global. Muchas gracias. Así es, así es. Y decime, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezaste, Gustavo? Empecé con un búlgar de Odessa, que esto es lo que... ¿Por qué empiezo con esta canción? Porque cuando era chico, yo aprendí esta canción creyendo que era la canción de guerra de mi familia, y después me enteré que mi familia es de Kiev. Así que dije, bueno, no sé qué hacer, pero me gusta tanto esta canción que la adopté como si fuera así es, increíble. Tengo varios temas, varios búlgaros y algunos valses y unas cosas traje diferente, todo relacionado con Ucrania. Porque ese es nuestro tema, Gustavo y queridos amigos. Ucrania, como se decía en Der Alter Ein, Gate of the Gazette,
es titular en todos los diarios. Y este conflicto que nos tiene a todos muy preocupados, es un conflicto que tiene para el pueblo judío hace más de 600 años, porque Ucrania está en medio de dos potencias, entre Polonia católica y Rusia pravoslava, o el mundo occidental y el antiguo mundo comunista. Y se peleaban las potencias por una región de territorio que se llama Ucrania, que en realidad Ucrania significa límite, y fue el límite. A veces la dominaban los polacos, a veces la dominaban los soviéticos. Y fue población de límite, y los judíos vivíamos en los límites, que es donde se nos permitía vivir o donde se nos obligó a vivir. En una de las luchas entre Polonia y Rusia, 1648, se rebelan los cosacos contra Polonia. ¿Y quién sufre? Los judíos, los brutales pogroms de 1648 por Khmelnytsky. Y los que cantan o saben cantar el himno polaco, saben que en el himno polaco se mencionan dos generales. Busquen en internet el himno polaco, lean la traducción y van a ver que se mencionan a dos generales. Uno de esos generales luchó contra Khmelnytsky en 1648 y, según fuentes judías, apoyó a los judíos que se escapaban de Ucrania a Polonia, un cuento que resulta muy familiar estos días. Mientras que Khmelnytsky se alió con Rusia y comienzan ahí los problemas de los judíos en la zona, cosa que se reflejó también en la música. Y hoy Gustavo eligió música de la zona para ver cómo la actividad cultural relacionada con el lugar puede ser decodificada con los hechos que nos inquietan en estos momentos. Fue el lugar de obligación de vivir en lo que se llama el Tchum HaMoishev, Pale of Residence, zona de residencia donde se nos obligó a vivir y de donde se nos expulsó y obligó a vivir. Y en ese momento de desesperación de 1648, donde los judíos estaban desencantados, porque en lugar de venir el Mesías que ya venía, Mesías ya, apareció un falso Mesías Shavetai Tzvi, y entonces, desencantados del judaísmo, del mesianismo, quisieron dejar por pobreza o por ignorancia el judaísmo. Y la zona que mencionamos en Ucrania y Belarus es esta zona donde en cada una de las ciudades que fueron bombardeadas o objetos de guerra, vivía judíos, y el movimiento jasídico que se genera en ese territorio envía sus rabinos. Los rabinos hasidim de segunda y tercera generación estaban en Mariupol, Zhitomir, Kiev,
todos esos pueblos, Kharkov, que estaba fuera del Tjum Moishev, pero era al límite de Ucrania con Rusia. Ni que hablar del sur, Jersón, de donde son originarios la mayoría de los inmigrantes a la República Argentina, colonizados por el Barón de Hirsch, zonas de territorio. Así que los judíos estábamos muy relacionados con este territorio. ¿Y a quién se le hubiese ocurrido, Gustavo, que los Hasidim fueron fruto de esa zona? Y ni que hablar de la literatura moderna yiddish, donde, salvo Pérez, que era de Polonia, Sholem Aleichem y Mendele eran de la zona. Y fíjense, cuando se cumple un aniversario del nacimiento de Sholem Aleichem, los judíos del mundo hicieron lobby para que Stalin le ponga el nombre de Sholem Aleichem a la ciudad ucraniana. Ucrania no estaba independizada, a la ciudad donde nació Sholem Aleichem, o por lo menos donde se crió a los pocos años de haber nacido. Y adivinen qué nombre le puso Stalin a la ciudad. Khmelnytsky, el que había masacrado a los judíos de 1648. Así que esta es una zona de conflicto de los últimos 500 años. Primero fueran luchas religiosas, católicos contra pravoslavos. Después, nazis contra comunistas. Y hoy es OTAN contra Rusia y Ucrania en el medio. ¿Qué te parece, Gustavo? A mí me gustaría armar un paréntesis acá y poner luz sobre el nacimiento del movimiento hasídico, de lo que hablamos ayer, no muy extensamente, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál era la razón, más allá de que el judío abandonaba el judaísmo como se lo conocía? ¿Cuál era la verdadera razón del establecimiento del hasidismo, que lo dijiste ayer tan bien? Es darle la posibilidad a la masa, claro, a rezar sin saber leer, con el Nign. Un rabino famoso dijo: yo voy a rezar solamente recitando el Aleph Bet, y Dios, que sabe, que se arme la tfile que quiere. Yo digo, el Aleph Bet lo sabemos todo. No hace falta estudiar, se puede servir a Dios, y cito textualmente a un rabino y no a Atahualpa Yupanqui. Se puede servir a Dios engrasando los ejes de la carreta. No hace falta ir a la sinagoga. Está lleno de su espíritu el mundo, cantando, bailando, comiendo en la mesa del rabí. El hasidismo rescató de la depresión a centenares de miles de judíos. Como músico, me gustaría tocar un nigún de los Lubavitcher, pero antes poner mi pequeño granito de arena. Yo creo que lo más importante del movimiento hasídico es rescatar la alegría del judío, la alegría del judaísmo, la alegría a través de unirse, a través de la unión de la religión, del rezo, de la devoción a Dios. Pero lo que ocurre siempre que a mí me dan la posibilidad de estar en contacto con los religiosos, los Braslav, quien sea, los Lubavitcher, es muy mística la alegría que sale de su ser. Que es la obligación de estar alegre. La obligación de estar alegre. ¿Puedo tocar un nigún para obligarnos a estar alegres? Adelante. Bueno, muy bien, voy a tocar un nigún de los Lubavitcher.
para que no haya duda de que esta gente era realmente muy, muy, muy alegre. Un minuto, que ahí está. Ahí va. Bravo, 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 bravo. Alegría pura. Alegría pura, sin palabras. La música es la que lleva al éxtasis. ¿Y de dónde pensás vos, Gustavo, que tomó el hasidismo esa necesidad de tomar la música y el nigún como forma de expresión? Yo creo que lo sacó de la gente de la gente común. Creo que por primera vez el hasidismo es un movimiento que mira a la gente, no que necesita ser observado. Creo que lo que hizo fue colorear el blanco y el negro, colorear los grises, tomar las canciones de campo, los nigunim que se usaban para trabajar, los nigunim que se usaban en cada región, y rescatar eso como forma de unión. Porque una cosa muy importante que nos enseña siempre la historia de los Yidden es que la unión hace la fuerza y lleva a la victoria. Hasta que no sucede ese movimiento divino de unión, no hay un movimiento hacia la victoria, la liberación, lo que nos haya ocurrido en tantos años. Y eso para mí es lo más importante. Creo que el arte judío está poniendo solamente la luz en unirnos, en una, como un ningún común, un ningún universal. Creo que lo mismo ocurrió con Herzl cuando utilizaban la letra del Hatikva para enseñar a la gente qué es lo que vendrá, qué es lo que nos espera en el futuro. Y Y siempre va a ser. así, claro, claro que sí. Y además no tuvieron los hasidim y el movimiento sionista tampoco ningún empacho en tomar del entorno elementos que sirvieran a lo que vos estabas diciendo, Gustavo. El movimiento sionista cabalga sobre la primavera de las naciones de mitad del siglo XIX,
sumado a la esperanza del pueblo judío. Y los Hasidim toman motivos de Ucrania, ucranianos, con melodías ucranianas, para judeizarlas y utilizarlas hasta en los servicios de Shabbat. Exactamente. Siempre volvemos a nuestro gran querido Moishe Beregovsky, que fue quien en este y muchos otros libros fue al Peil. Él y sus estudiantes y su gente a rescatar todas las melodías y todos los nigunim, los freilach, los bulgars, los kodomeike, los valses y todo lo que ya existía. Creo que lo importante de todo esto es el rescate de lo que ocurrió, que no está totalmente perdido, no está perdido, está vuelto a rescatar. Las canciones que tocó hoy para ustedes son canciones por ahí que tienen cientos de años, pero suenan a nuevas, son cosas novedosas por la antigüedad, no sé cómo explicarlo, es como un nuevo amanecer. Lo mismo pasó con muchos compositores clásicos, por ejemplo Chopin, que era un compositor muy famoso, tomaba melodías de música populares de Polonia viejísimas que nadie recordaba. Y polonesas, las polonesas son de música popular polaca, ni que hablar de las danzas de Beethoven. Claro, claro, es que en ese momento y en todo momento la misión del artista es atemporal. ¿Por qué? Pues cuanto más viejo, más nuevo. Creo que Abraham, vos me dijiste, no hay nada más moderno que lo antiguo. No, eso lo decía Unamuno, no digas que lo dije yo. Para moderno, lo clásico. No me digas que yo plagié a Unamuno. No. Lo escuché de usted, ¿no? Bueno. Bueno. Es a través de, pero es así. A mí me da mucho placer y mucho orgullo traer cosas viejas que son modernas. A ver, alguna ucraniana, algún baile ucraniano. Bueno, un holomeike. A Kolomeike. Y acá entramos a celebrar un homenaje a los Galicianer, Never. ¿Por qué? Porque Galicia como territorio era un territorio judío y ustedes saben que hay dos Galicias, una Galicia polaca y una Galicia ucraniana. La Galicia polaca es Kruke, Cracovia, y es Polonia hasta hoy en día. Y la Galicia ucraniana es Lviv, Lemberg en yiddish, Lemberg para el Imperio Austrohúngaro, y es Lviv. Y una Kolomeike es un baile de Kolomei, Galicia, de la Galicia ucraniana. Adelante, Gustavo Le. Esto es bien ucraniano, ahí va. Ja.
es un baile que se bailaba lo más parecido. Alguno de nosotros en la escuela primaria seguramente bailó en una fiesta patria la condición. Con la condición es un square dance, es una danza de varias parejas, 4 por lo menos, y no es un baile estridente, suave, tranquilo. A Colomeike. Y bueno. Se puede bailar durante horas, horas. Lógico, y es suave, tranquilo, y se llega despacito al éxtasis. Porque nuestros antepasados bailaban. No solamente en un jasene. Hace 1000 años ya existía en la ciudad de Worms, donde nace el Yiddish, un salón que existe hasta hoy en día. Cuando vayamos a pasear a Worms, se lo voy a mostrar. Es patrimonio de la UNESCO, donde los judíos se reunían a bailar. Tanzhaus. En las guías de turismo es Tanzhaus. Y así se bailaba en todos los shtetler. Pero los jóvenes judíos, los observantes de hace 400, 500 años, envidiaban a los ucranianos porque los ucranianos bailaban con las ucranianas y era muy difícil para una pareja judía bailar hombre y mujer. Así que el baile, la Colomeike, es separado. Hombres y mujeres no se tocan. Después, con el tiempo, aparece como algo parecido al pañuelo de nuestro baile tradicional, donde el muchacho y la chica sujetan el pañuelo y bailan con un pañuelo en el medio. Es así, pero son los colomeikes. Son los colomeikes, uno atrás del otro, y se bailaban, y era un baile social. Totalmente. Y tenían klezmer tus colegas. Tenían trabajo tus colegas klezmer. Claro. Bueno, lo habían inventado seguro mis colegas para poder tener trabajo también. Totalmente. ¿Y sabés cómo te pagaban? No había tarifa, no tenías caché ni honorario. Te pagaban las parejas o el que quería bailar determinada canción te tiraba unos pesos y vos la tocabas o no. Bueno, igual que hoy. A la gorra, a la gorra. Hoy es igual. Hoy no ha cambiado mucho, pero es que es así. El klezmer es el que toca para la gente. No es el que toca, vengan, escúchenme. Es, vengan a bailar, vengan a celebrar. La orquesta pero no es lo más importante. Y eso les explica por qué otro Galizianer como Gewirtig de Cracovia, en un casamiento, el papá de la novia pide que le cambien un billete de 25 pesos para que pueda pagarle. No le va a pagar con un billete de 1000. Denme cambio de 50, así le voy a dar de a 50 pesos cada canción al klezmer. Weiche miroi safine 20. Si no, no entienden el sentido de la canción. Claro. Bueno, también yo escuché que el klezmer es el objeto en el cual el judío tiene la posibilidad de ejercer una donación con alegría. No era solamente la donación al templo, sino que la donación al músico también. Totalmente, y además, cada rebe jasídico tenía su klezmer preferido. Y los klezmorim se morían por ser elegidos por el rebe, porque tenían trabajo seguro. Exactamente, claro, claro que sí.
Pregunta cronológica, Abraham. ¿Cómo es que los judíos nos movemos del Peil a las ciudades como Kiev, como Odessa? ¿Cómo es como Bardichev, porque la revolución industrial hizo lo suyo. Okay. Y el ferrocarril hizo lo suyo. Cuando aparecen las fábricas y aparece el ferrocarril, el shtetl pierde su posibilidad de dar trabajo. Y el judío joven deja a los padres en el shtetl y se produce la urbanización judía. Y acá aparecen dos canales de música. La música de la gran ciudad, la Colomey, que es de la gran ciudad, y la música del shtetl. Y un oyente entrenado se da cuenta cuál es la diferencia de la música de los grandes salones de la ciudad a la música popular. ¿Y cuál es la canción del Tish del Rebbe? Porque la canción del Tish del Rebbe tiene una sílaba que todos la van a saber entonar, y es el krechts, el oi, o el ay. El ay, 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 o el oi, oi, oi. ¿Puedo explicar un fenómeno que ocurrió en la urbanización con respecto a la música? Y voy a dar un ejemplo también. Esto es puramente musical, pero es muy simple. Las canciones que vienen del Peil, las canciones son simples, son canciones folclóricas, son canciones que se cantan, tienen muy poca variación con respecto a modos o escalas. Comienzan y terminan en el mismo modo o en la misma escala. Cuando los músicos judíos se mudan a la ciudad y se encuentran con que la música es objeto de estudio y desarrollo y composición y apreciación y todo lo demás, hay una revolución muy grande que es absorbida también por la música judía, y es el cambio de modo o el cambio de tonalidad. Entonces, lo que voy a explicar también ocurre en el tango. La milonga tradicional no se movía y el tango posee una parte que siempre es en una tonalidad y a veces cambia de menor a mayor, de mayor a menor, pero ocurre una variación. En Ucrania ocurre un movimiento muy fuerte con respecto a esto. Hay como una necesidad en la música ucraniana de cambiar de modos menores a mayores, de cambiar de ritmos. Momento, ¿qué es modo menor a mayor? Bueno. Momentito. Él lo explica técnicamente, es un masterclass. Claro, pero claro. Nosotros no entendemos, Gustavo. Perdón, es verdad. Pero lo van a escuchar y el oído es muy inteligente y cuando el oído lo escucha, la mente lo entiende. Voy a tocar un vals ucraniano, donde la primera parte es en un modo menor o una tonalidad menor y luego sale el sol y se convierte en una tonalidad mayor. Es muy claro el cambio. Puedo tocarlo y lo escuchamos y después hablamos. Esto es la revolución musical que ocurre cuando los judíos comienzan a vivir la vida más de la ciudad, más urbana, adoptan estas herramientas musicales para convertir su música en algo mucho más interesante de escuchar. Y eso es lo que pasa con la cultura judía, con las culturas en general. La música, la literatura, las canciones también nos sirven para entender los procesos históricos. Nosotros podemos estudiar historia judía de la literatura, de las canciones y también de la historia, de un libro de historia. Pero es la misma historia. Adelante, Gustavo.
Muchas gracias. Claro, y hay otra cosa también. Para a mí entender, si yo veo la foto de los músicos del klezmer de hace siglos que están tocando con sus violines y sus flautas y lo que tengan a mano, no es que ellos optaron por usar esos instrumentos, eso era lo mejor que había en ese momento. Y eso es lo que ocurre en todo momento. La cultura y las artes se mueven al límite de lo que ocurre en todo momento, siempre presente y futuro. Bueno, voy a tocar este waltz para escuchar. Mayor. Escucharon la parte del oscura del principio y luego como que sale el sol. Ese, esa herramienta musical que es tan linda al oído ocurre en muchos tangos, muchísimos tangos que tienen secciones que son de más como la recién me acaba de dejar y luego sale el sol que no sé qué pasó, pero bueno. Eh, Todas estas herramientas son revolucionarias en la música entre 1800 y 1900 que ocurre todo esto, mitad de la, perdón, todas estas revoluciones musicales ocurren en la música judía y la música judía se transforma. Hay una música que existe del Peil, de la música folclore, de los nigunim, de los Holomeichet, pero luego, a partir de los valses, de los búlgares, de los freilas modernos, de las orquestas, dejan de ser un grupo de músicos y se convierten en un pequeño capelli, una orquesta, de acuerdo a lo que se necesita. Los músicos sin leer partituras tienen una capacidad y un entrenamiento tan grande que tocaban, como lo decimos nosotros ahora, improvisando permanentemente. Pero en la época antigua el concepto no era improvisar, se llamaba melodía y variación. Nunca se podía estar lejos de la melodía. La melodía debía ser como perdurada a todo momento. Entonces existía lo que era la melodía con variación, no la melodía con la improvisación. Eso ocurrió con la revolución de la música americana. En Europa ese concepto no existía. Era había que tocar la melodía y había que respetar la melodía y permanentemente darle al oyente una idea melódica clara. Ahora, además del baile, ¿para qué más servía la música en Ucrania? Para la guerra. Pero los judíos no hacíamos la guerra. No, pero nos mandaban a la guerra, pero como toqué el Odessa búlgar del principio, le da a la gente ese... Exacto. Oye, Pero
con respecto a la guerra, una anécdota muy interesante. Los Lubavitch estaban enamorados de Napoleón e incorporaron al servicio de Neilá, cuando termina Yom Kippur, una marcha napoleónica con la cual cerraban el servicio, porque ahí le cantaban loas al Rebbe, que había vencido al Satán dirigiendo las tefilá, los rezos de la comunidad, para pedir un buen año. Y hasta hoy en día los Lubavitch llaman a esa marcha Napoleoner March. Bueno, Abraham, nunca hablamos de esto en particular, pero hace no mucho tiempo atrás, y continúa en el mundo, nosotros vivimos en América, que es como la modernidad del mundo, pero el mundo antiguo vive en monarquías, vive en feudalismos. Los judíos, como todos los grupos minoritarios, le debían una gran deuda a los monarcas, a los conquistadores, a sus reyes, a sus líderes. Eso era una cosa que se entendía como entienden, por ejemplo, hoy los ingleses que le rinden tributo a la reina. Nosotros no podemos entender qué le ven los ingleses a tanto schmate con la reina, porque no vivimos agradecidos de que la reina nos deja vivir en su isla. América tiene una rebelión contra esa monarquía y decide obviarla completamente, no siquiera obviarla, pero inclusive combatirla. Y por eso los Lubavitch y más de la mitad del pueblo judío estaba con Napoleón porque pensaban que iban a vencer a los zares. Claro, claro. Así que el territorio, y Napoleón llegó a esta zona de la cual estamos hablando, cayó a la entrada de San Petersburgo, en 1812. Abraham, ¿quién ha intentado conquistar esta tierra? Ha sido completamente vencido. Por eso, en la música klezmer resuenan sonidos prusianos del imperio austrohúngaro, austríaco, polaca, ucraniana y rusa. Nosotros, y búlgara del sur, de Moldavia, Rumania. No es casual. Ustedes seguramente bailan una kozachki o un kozachok. Música cosaca ucraniana. Claro. A polka. Una polka no es... No es solo polaca, ¿no? No es solo polaca. No es solo polaca, es de todo el territorio. Así es. El lenguaje musical no conoce de línea política, de borde entre los países. Son territorios donde si uno llega hasta ahí, uno se contagia. Aparte, no solamente había klezmorim, había músicos locales, había gypsies, había músicos griegos que daban vuelta por todo el Ashkenaz. Pero la música, los músicos gitanos y los klezmurim eran una hermandad. Total. Y hay música gitana a la judía y hay música judía a la gitana. Los klezmurim tocaban. A mí Giora Feynman, Abraham, me contó una historia que no sé si es verdad o salió de la cabeza de él, de que tanto los klezmorim como los gitanos se juntaban a la noche luego de su trabajo durante el día para viajar y hacían competencias, tocaban la misma melodía diferente. Totalmente. Y la diferencia estaba, yo no soy técnico musical, a lo mejor lo vas a explicar vos mejor que yo. Los judíos le enseñaron a tocar el violín a la judía, a los gitanos,
es decir, tocar con un dedo dos cuerdas para que salga el krechts, el oivei. Y los gitanos le enseñaron a los judíos a tocar el acordeón o la garmoshke, la armónica, tocando dos acordes con un dedo a la gitana. Así que un músico entrenado sabe cuándo un músico gitano toca a la judía y cuándo un klezmer judío toca a la gitana. Además, compartían un hasene, porque Chávez, cuando el klezmer no podía trabajar, trabajaba el gitano durante los 7 días de la fiesta. Chávez tocaban los klezmurim. No tocaban los klezmurim, tocaban los gitanos. Claro, claro, bueno, era interminable. También hay otra cosa que hay que entender. Con tanto tocar, 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 el nivel musical de la técnica de los músicos era altísimo. Entonces, era realmente altísimo. Hay músicos legendarios de esa época, de todos los instrumentos. No es casualidad que cuando los judíos comenzaron con la emancipación a integrar los ejércitos prusianos, polacos, rusos, muchísimos músicos judíos eran convocados para tocar en las orquestas militares. Y hay un músico famoso en tus territorios, Philip de Sousa. Oh, Philip de Sousa. La gran cantidad de sus músicos que eran klezmurim de conservatorio que habían inmigrado de Rusia a los Estados Unidos. Bueno, había agentes de la Unión de los Músicos en los puertos de New York esperando a los músicos llegar. Exactamente. Eran miembros de la Unión Americana de Músicos establecido, se llama Local 457, el departamento número 57, que mandaban permanentemente agentes de la Unión de los Músicos al puerto a robarse a los músicos apenas llegaban de los barcos. En Argentina también, no solo así es. En Estados Unidos, en Argentina también. Llegó a haber como un halo así de misticismo de quién parece que viene tal, y porque, bueno, claro, eran y con un nivel tan alto, con un conocimiento y una experiencia que eran único, era valorado como si fueran médicos o ingenieros, porque así es. Era increíble. Así es. Nos quedamos sin tiempo casi, Abraham. No, vamos a un tema y vamos cerrando porque quiero decir, este tema da para muchos encuentros, vamos a tener otros, no desesperen, queridos amigos. a mí me gustaría hacer una mención. Mi mamá y mi papá están mirando el workshop. No, eso es fundamental. ¿Dónde están? Los quiero conocer. A tu Ay, mamá ya la vi una vez. y mi papá dice ahí donde dice Bere, es mi papá, pero no se lo ve. Pero mi papá hace muy poco ganó el campeonato sudamericano de remo. ¡Wow! ¡Wow! Y tu mamá es Galaxy S10, me parece. Madre Nélida también ahí, que mi madre no necesita medalla para triunfar, ella es una triunfadora sin competir. Ahí está, bárbaro. Mi madre no necesita. Bueno, adelante, querido Gustavo, vamos. Bueno, acá tengo otro búlgar que se llama Odessa Búlgar número 3, que es muy lindo, ahí va. Para que todos se levanten y bailen. Por ahora yo toco y nadie baila, aplauden, pero nadie ni baila ni nada. Así que a ver si con esto pueden bailar. Perdón. Ahí. Bien. Ahí está. Vamos.
bravo, bravo, bravo. Primero vamos a contestar y agradecer a todos la presencia. Queremos también saludar a Claudio Colosimo, nuestro querido amigo de Dinay e Yiddish Show, que nos está escuchando por YouTube, al querido Valdivieso, un segundo, a Renato Valdivieso, que nos acercó un material muy interesante sobre judíos y gitanos. Y con respecto a Garmosh, que les voy a contar en forma retrospectiva, de moderno a antiguo, la evolución de un instrumento que todos conocen, que es el bandoneón, que es una modificación paralela en la época al acordeón a piano, acordeón. La garmoshke rusa gitana es como un bandoneón más chiquito. La armónica que nosotros usamos para soplar es muy moderna. En yiddish, garmoshke es ese acordeón pequeño. ¿Me equivoco? No, que se toca así de costadito. De costadito. De costadito. Sí, yo tenía uno y no sé dónde está. Pero no, sí. Ya va a aparecer. ya va a aparecer. Gustavo, yo creo que logré Sibré dos veces bué. Fue un encuentro muy agradable, por lo menos yo me divertí. Si Gustavo se divirtió y la pasamos bien, estoy seguro que todos la pasamos bien. Sí, a mí se me fue el COVID que me agarró el jueves pasado, transpiré esta última hora como si hubiese jugado el Mundial de Fútbol, pero me siento mucho mejor. Hay 35 personas escuchándonos, Abraham, y más... hay 15, más de 15, 20 en el canal de YouTube, más los que se van a sumar en el Facebook de Fundación Ivo. Así que, señores, la pasamos bárbaro. Y ahora todos aquellos que quieren ser voluntarios en el Ivo, en 15 minutos comienza una reunión para informarles a todos aquellos que quieren venir a trabajar y ser voluntarios en el Ivo. Empezamos despacito, despacito a reuniones presenciales y reserven la fecha del 8 de junio que vamos a hacer una presentación académica, popular y presentar un libro en yiddish en el Buenos Aires del 2022 con invitados especiales, un profesor Berkotlerman de Barilán, el doctor Schulman, Salomon Schulman de Suecia, Lucas Fishman de Buenos Aires. Yo voy a estar presente. Nos va a presentar Esther Schwartz, todo en yiddish, y como necesitamos un lugar amplio para que la gente no se amontone, lo hacemos en el Gil de Murillo 661. Hay lugar, vamos a estar esparcidos y vamos a hablar de la importancia del escritor yiddish para transmitir la cultura a través de todas las épocas. Así que nos encontramos el domingo. Muchísimas gracias, Gustavo. Brillante, brillante como siempre. Gracias, Silvia, en la transmisión y en lo técnico. Y a gute Nacht, a gut Yontef, y 8:15 los que quieren ser voluntarios. Nos encontramos en un rato. ¿Y hacemos Chao. el mes que viene? ¿Cuándo? ¿Continuamos con la masterclass el mes que viene? Por supuesto, por supuesto. Con el frío del sur y le damos calor al frío del sur. Ya lo avisamos ahora, el tercer miércoles de junio. Sergio, decí la palabra mágica.
Fajab, tercer miércoles de junio. Chao, buenas noches, Agutiontes. Shalom Aleichem. Chao, Gracias. querido, gracias, gracias.